Bienvenidos a Islas Míticas. Hubo otro espíritu divino que en su viaje sin rumbo por el vacío llegó al mundo de esta historia y vio la isla Origen desde las alturas y se sintió conmovida. Su presencia era fuego dorado y bruma estelar. Tenía el calor del sol y la danza de las llamas, pero también la distancia de una estrella que no se deja alcanzar. Era hermana del guardián y del otro, aquel que hasta entonces solo había sido testigo, a quien los gigantes, por no actuar, por solo mirar, comenzaron a llamar simplemente el observador. Ella descendió brevemente, con la gracia de una cometa libre y la decisión de quien no teme al desprendimiento. Tocó tierra, solo un instante, pero eso bastó. ¿Dejarás sola tu creación sin verla crecer ni desarrollarse?, le preguntó el guardián, aún con su forma espiritual, asombrado de su paso fugaz. ¿No tienes curiosidad al menos? La hermana lo miró con ojos que no eran ojos, con una luz que no cegaba, pero sí contenía verdades densas. La curiosidad termina devorando al que observa demasiado, respondió. Yo confío en que mi creación será independiente, fuerte y que hallará su camino lleno de sabiduría. No necesito vigilarla para que florezca. Y dicho eso, partió, como si mundos enteros la estuvieran esperando, como si su tarea allí, en la isla Origen, ya estuviera cumplida. De su paso quedaron los gatos. No eran bestias ni animales, sino felinos humanoides, erguidos como los humanos, pero con agilidad, elegancia y misterio en cada uno de sus movimientos. Su piel era suave, cubierta por un pelaje fino de múltiples colores y patrones. Sus ojos, oblicuos y profundos, reflejaban una antigua sabiduría, como si hubieran nacido sabiendo que todo es transitorio, incluso ellos. No eran tantos como los humanos, ni tan colosales como los gigantes, pero caminaban entre ambos con una naturalidad que sorprendía. Eran solitarios, pero no hostiles. Eran sabios, pero no altivos. No buscaban gobernar ni dominar, pero todo aquel que los trataba con respeto obtenía respuestas inesperadas. Y así, en la isla Origen, convivían tres grandes razas. Los gigantes, antiguos como la piedra. Los humanos, jóvenes y llenos de preguntas. Y los gatos, los hijos del fuego estelar, elegantes y libres. Más al este, lejos de sus orillas, en otra isla, nacida del silencio y de la migración, los osos crecían también. Aprendían de su entorno, forjaban sus primeros cantos, sus primeras leyendas. Sus pasos eran lentos, pero firmes, su mirada serena y observadora. Y el mundo, aún joven, respiraba, porque en esas tierras sagradas la vida no dejaba de multiplicarse. Y el tiempo, que en aquellos días no era medido con relojes, sino con estaciones del alma, siguió su curso. El guardián, aún en su forma espiritual, veía, escuchaba y sentía. Desde las alturas, sin cuerpo, contemplaba a sus hijos, los dragones y los humanos, crecer en lugares distintos. Dos razas nacidas de su espíritu, pero tan distintas como el fuego y la brisa. Los dragones azules, profundos y orgullosos, se hundían en la tierra buscando respuestas en la piedra caliente. Aprendían en silencio, desde las profundidades. Su saber era como lava lenta, ardiente pero reservada. Pero era el humano, el más inesperado de todos, quien más capturaba su atención, porque éste nació sin un valor definido, no llegó al mundo con una etiqueta sagrada ni un destino grabado en piedra. No tenía un poder descomunal ni una vida longeva. Era potencial bruto. Una promesa aún sin firmar, un misterio. Y, aunque el principio pareció una desventaja, porque los gigantes poseían la experiencia, los gatos la astucia y los osos la fuerza,
En verdad, esa carencia era su mayor poder, porque el humano era libre, tenía la libertad de decidir quién sería el día siguiente, tenía la habilidad de moldearse a sí mismo, como un escultor que talla su alma. Cada elección, cada renuncia, cada impulso de voluntad era un cincel invisible que lo transformaba. No tenía atajos, no tenía privilegios, solo tenía su voluntad. Y eso los hizo únicos. Fueron arquitectos de su carácter y creadores de su propio camino. Esa fue la esencia del humano. Mientras los gatos vivían en armonía con el presente y los gigantes descansaban en la sabiduría de los milenios, el humano miraba hacia el futuro y caminaba, aunque le dolieran los pies, aunque no supiera lo que encontraría. Seguía porque su fuerza no era muscular, era espiritual. Con disciplina, con coraje y con una paciencia nacida del hambre y del frío, fundaron un reino en la isla Origen. No el más grande ni el más antiguo, pero sí el más organizado. Un reino levantado con manos temblorosas, con piedra sobre piedra, con decisiones pequeñas pero constantes. Y eso sorprendió a los otros. Los gatos, hijos de la libertad, observaron con curiosidad cómo los humanos, tan vulnerables, construían estructuras, leyes, sueños. Los gigantes, sabios y eternos, vieron en ellos una chispa que no habían contemplado antes, la chispa de la voluntad diaria, del espíritu que no se quiebra, aunque caiga 1000 veces. Y así el mundo comenzó a cambiar, porque una raza sin poder aparente había comenzado a volar con el alma. Y cuando el espíritu humano estuvo listo para dejar de caminar sin rumbo, surgió un rey, Carildion Arro. No fue el más fuerte ni el más sabio, pero sí el que soñó más lejos. Su nombre resonó con claridad entre montañas y llanuras. Él fue quien trazó los límites del reino humano con un gesto digno de los antiguos. Levantó las 4 torres cardinales, una en cada punto del horizonte. Al norte, la Torre del Viento, donde las banderas hablaban con el cielo. Al sur, la Torre del Agua, donde manantiales puros brotaban bajo cúpulas de mármol. Al oeste, la Torre del Alba, donde cada amanecer se celebraba con cantos. Y al este, la Torre del Fuego, donde las forjas ardían en honor al trabajo. Estas torres no eran defensas, no había enemigos, eran símbolos, columnas del espíritu humano, testigos de un pueblo que ya no se escondía de su debilidad, sino que la transformaba en fuerza. En el corazón de aquellas tierras, Carildion mandó a erigir un castillo, pero no era un castillo de guerra, sino más bien uno de belleza. Las columnas no eran gruesas, sino elegantes. Las murallas no eran cerradas, sino abiertas al cielo. Sus alas eran de piedra blanca y cristal pulido, como si la luz misma viviera allí. No era una fortaleza, sino un santuario de armonía, porque los tiempos eran de paz. Los humanos, los gatos y los gigantes convivían en respeto. Cada uno tenía su lugar y ninguno deseaba ocupar el del otro. Era un equilibrio delicado, pero sincero, y de esa quietud surgió un intercambio invisible, pero profundo. Los gigantes compartieron la historia de la vida, la memoria del mundo, escrita en raíces y ríos. Enseñaron a los humanos a escuchar el susurro de los árboles, a venerar el ciclo de las estaciones, a dar antes de tomar. Les enseñaron el respeto por la naturaleza, no como un deber, sino como un acuerdo sagrado. Los gatos, por su parte, eran artistas y guardianes del asombro. Levantaban templos con techos ondulados como el viento, esculpían estatuas de piedra que parecían respirar, creaban palacios que se confundían con el paisaje. No edificaban para protegerse, sino para elevar el alma. Aunque no eran los más numerosos ni los más fuertes, su presencia refinada y su mirada atenta les otorgaba una autoridad silenciosa.
Habitaban los valles suaves de la isla Origen, donde el sol caía con delicadeza y las noches eran tan limpias que los astros parecían respirar. Allí, en aquellas tierras serenas, erigieron ciudades de belleza sutil, llenas de jardines elevados, templos de columnas finas y estatuas que parecían estar a punto de hablar. Pero hubo una obra que superó a todas las demás, una que marcaría para siempre la historia de aquel mundo. Fue entonces cuando apareció la luna. Nadie supo de dónde vino. Una noche simplemente estuvo allí, flotando en silencio sobre el mundo, blanca y distante, y todos la vieron. Algunos sintieron calma, otros un leve escalofrío, pero fue la reina Naitalí quien comprendió su presencia de otro modo. Nos observa, dijo en voz baja, con sus ojos brillando como si contuvieran el reflejo de aquella esfera celeste. ¿Quién?, preguntó el rey Min, su esposo y máximo líder de los guerreros. No lo sé, respondió ella con voz antigua. Pero se tendrá que edificar una pirámide. ¿Una pirámide? ¿Con qué fin? Con el fin de proteger la energía del mundo, explicó Naitalí, como si ya hubiera oído esa respuesta en un sueño. Y así comenzó la obra. El rey Min confiaba en la intuición de su esposa. Se decía que ella tenía el don de la adivinación. Y los gatos, guiados por un arte que parecía venir de planos superiores, diseñaron múltiples pirámides, algunas pequeñas, otras medianas, alineadas con las estrellas o con los vientos. Cada una tenía un propósito, pero hubo una que las eclipsó a todas, la pirámide lunar. Fue construida en las planicies sagradas, donde la luz de la luna caía más pura. Se dice que la base fue cavada con las garras de los sabios y que cada piedra fue colocada con cantos y movimientos ceremoniales. Nadie alzó la voz durante la edificación. Solo los sonidos de campanas suaves, del viento entre las túnicas y de los corazones latiendo con reverencia. La pirámide no era solo una construcción, era una ofrenda a su diosa, creadora y un escudo espiritual. Un mensaje silencioso que decía: estamos aquí y cuidaremos de esta tierra. Con el tiempo, la pirámide lunar se volvió el corazón del reino gato y también su mayor secreto. Solo unos pocos podían entrar a sus cámaras internas. Se decía que en su cúspide dormía un cristal azul palpitante, un fragmento del equilibrio universal. Y así, mientras los humanos fundaban reinos con leyes y los gigantes enseñaban las memorias de la tierra, los gatos cuidaban el alma del mundo, porque su sabiduría no venía de la fuerza ni del trabajo, sino del silencio, de la intuición y del vínculo secreto con lo invisible. De esa raza aprendieron los contemporáneos de Carildion. Aprendieron a construir con belleza, a armonizar la piedra y la luz, a hacer que un muro también contara una historia. Y así el reino humano no solo creció, floreció. Y cada torre, cada detalle, cada jardín de aquel castillo blanco hablaba, sin palabras, del pacto sagrado entre tres razas distintas, que por un tiempo fueron una sola en propósito y en paz. En aquellos días de armonía y esplendor, cuando el reino humano aún era joven, muchas de las grandes familias forjaron no solo su destino, sino también las raíces de un legado que trascendería el tiempo. No hay que olvidar que el linaje real Arro, nacido del mismo Carildion, llevaría ese nombre durante milenios, pero con los años sería recordado como la familia del lago, símbolo de equilibrio, nobleza y sacrificio. Este importante rey no estaba solo. Las casas nobles que lo rodeaban eran poderosas, sabias, forjadoras de cultura y tradición. Cada familia importante guardaba un nombre antiguo, un título ancestral que más tarde cambiaría con los siglos, pero que aún contenía el eco de su origen. Fue en aquella era fundacional que se inscribieron en piedra los nombres primigenios. Primero estaban los Tingoln,
Así se llamaba la casa de fuerza y astucia, cuyos descendientes serían conocidos en tiempos venideros como los Welian, creadores de flotas navales y maestros de la estrategia. En segundo lugar estaban los Skir, que significa centelleante. Fue la primera forma del nombre que luego sería Lambent. Esta era una casa marcada por la justicia y el honor. En tercer lugar estaban los Neror, de espíritu férreo y visión a futuro. Estos se transformarían con el paso de las eras en la familia Tramontano. Eran señores de las riquezas y de las decisiones difíciles. Y finalmente, y no menos importantes, estaban los Suori, una familia nacida con la fuerza del acero y la profundidad de la tierra. Sería conocida en siglos posteriores como la Casa Saust, arquitectos de grandes fortificaciones. Estos nombres antiguos, Tingol, Arro, Skir, Neror y Suori, estaban grabados no solo en tablillas o esculturas, sino en la memoria viva del mundo, porque no eran simples apellidos, eran destinos. Muchos milenios más tarde, cuando la sombra de la invasión caiga sobre la isla Origen y el joven rey Fron Arro deba huir, serán los herederos de estas casas quienes lo acompañen. Sus nombres ya existían mucho antes de la guerra y sus raíces nacieron en tiempos de paz. Fueron nombres de esperanza antes de ser nombres de resistencia.